¿Sí le sirve la grabación? Sí, 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 sí. bastante. Qué bueno. Bueno, vamos ahora a la lección 7. Como ven, vamos despacio, pero vamos avanzando. Esta lección se refiere o trata de los cambios vocálicos. Los cambios vocálicos, así llamados, son muchísimos en el hebreo. Todas las palabras sufren cambios vocálicos por angas o por mangas. Ya vimos la vez pasada que los cambios consonánticos no son tan serios, pero los vocálicos sí. Son una pulga en una oreja. Es difícil retenerlos, y recordarlos. Sin embargo, no son no es tan importante que se los aprendan. Esta es una lección que, como en otras ocasiones, les digo que entiendan de qué se trata. Puede ser un poco tedioso ir mencionando los cambios vocálicos que se dan en las palabras, pero conviene por lo menos darles una repasada y tenerlos en mente. Eh, en la lectura que vamos haciendo y en las siguientes sesiones de gramática, vamos a volver con mucha frecuencia sobre los cambios vocálicos, porque son muchos y son prácticamente en todas las palabras. Tampoco es que sea un caos la lengua, ¿no? Pero las vocales son muy débiles y sufren muchos cambios. Entonces hay que entender de dónde provienen, ¿verdad? En general, se puede decir que una, una vocal larga permanece, si está acentuada es larga, es lo normal, o si está en sílaba abierta. Pero una vocal que no está acentuada o que pierde el acento, esa vocal ya cambió por otra. La vocal que pierde el acento ya cambió. Y hay muchos cambios de acento, ¿verdad? Eh, las vocales que están, mientras más lejos estén del acento, más cortas son las vocales. Mientras más lejos estén del acento, más cortas son. Incluso desaparecen y se convierten en sheva, ya sea sheva simple o sheva compuesto. Bueno, eh, aquí hay que entender, ¿verdad? Insisto en ello, más que querer aprendérselo todo de memoria, yo les digo, si van a dedicarse a estudiar estos 20 minutos de hoy, pónganse a leer, es el tiempo, pónganse a leer. Ya me harté de leer, aprendan el vocabulario, ¿m? Más que aprenderse las reglitas. Bueno, ¿cómo son los cambios vocálicos, verdad? Primero es la elisión de una vocal. Vamos a cambiar, a quitar una vocal. La vamos a perder y en su lugar vamos a poner un sheva. Y aquí están los casos. El segundo cambio es el alargamiento de vocal. O sea, la primera es quitar la vocal, elidirla. El segundo caso es un alargamiento de vocal. Una vocal, como hay vocales cortas y vocales largas, bueno, pues una vocal corta puede alargarse. ¿Mm? Desgraciadamente, a veces una vocal corta puede alargarse, pero no corresponder a su vocal larga original, sino a otra. Después viene la abreviación. Bueno, una es quitar la vocal, la elisión. Una es alargar la vocal y otra es abreviarla. ¿Mm? Pues sí, sería muy fácil de decir, bueno, de Kamet se abrevia a Patak. Sí, eso pasa muchas veces, pero a veces una larga se abrevia en una corta que es diferente, ¿verdad? Y a veces se abrevia en Sheva, es decir, desaparece la vocal y se pone un Sheva. Bueno, y luego hacemos una consideración sobre el Sheva móvil y el compuesto, que también cambian, ¿verdad? Bueno, y ya.
y las vocales breves a veces se intercambian entre sí. Entonces, como ven, hay varios tipos de cambio. Esos son los que vamos a ver ahora. Y empezamos con la elisión de la vocal. Bienvenida, Yadi. Gracias. Buena tarde. Estamos ya con la lección 7. Entonces vamos a empezar con la elisión de una vocal. Es decir, cuando una vocal en una palabra la quitamos, ¿verdad? Y ponemos en su lugar, como no puede ser de otra manera, un sheva. El kametz, que es la A larga, y el tsere, que es la E larga, esto parece trabalenguas, pero no se asusten, solamente hay que entenderlo. En sílaba antepretónica abierta se transforma en sheva o sheva compuesto. Esto es para torturar a cualquiera, ¿verdad? Yo creo que esto, sí, así debieron haber puesto en la Inquisición este tipo de torturas. Kametzisa y Tzeré en sílaba antepretónica abierta se transforman en Sheva o Sheva compuesto. Vamos a verlo en la práctica. La palabra dabar, aquí les puse el acento. Miren, ese angulito que está aquí arriba de la bet es solamente para indicar que ahí se pone el acento, ¿verdad? La palabra dabar, ya sabemos qué significa palabra, también significa cosa, asunto, etcétera. Tiene su plural en devarim. Devarim. Es fácil distinguir que, bueno, le añadimos la terminación im y ya tenemos el plural, ¿verdad? Sí, pero noten que en vez de tener da varim, tenemos de varim. Les decía yo hace un momento, en síntesis se puede decir que mientras más lejos esté una vocal del acento, más corta es esa vocal, incluso desaparece y se convierte en sheva. Y este es el caso. Aquí quitamos la vocal kametz de esta y la convertimos en sheva. Y es que el plural de davar no es davarim, no, es devarim. Aquí tenemos una palabra de dos sílabas, da y bar, ¿verdad? Aquí deberían ser tres sílabas, da, ba, rim. Esta es la última, esta es la tónica, ahí está el acento, rim. Esta es la pretónica, la que está antes del tono, y esta es la antepretónica. Entonces, como tenemos una antepretónica abierta. ¿Abierta por qué? Pues porque es da, termina en vocales, sílaba abierta. Entonces aquí tenemos una sílaba antepretónica, es decir, esdrújula, y abierta. Entonces, si ya tenemos una sílaba antepretónica abierta, ya quitamos el kametz y lo convertimos en sheva. ¿Ven? Todo este rollo es una explicación mafiosa, pero así es la regla. Se da con, imagínense, todas las palabras a las que les ponemos un plural, les añadimos una sílaba, entonces la original, el acento original desaparece y por tanto esa sílaba, esa vocal o va a desaparecer y se va a convertir en sheva o se va a abreviar. Bueno, ahí la tenemos. Otro ejemplo es la palabra edad. Edad es una palabra muy interesante, quiere decir consejo, es decir, pues sí, consejeros o consejo, el grupo de, o también la manera de pensar de mi consejo en mi mente. También puede ser el consejo de Dios. Por tanto, se puede traducir esta palabra como la providencia, ¿verdad? Edad. Pero ¿qué pasa? Noten que son dos sílabas. Ayin con seré, da, da, da. El acento cae aquí. Pero si yo le añado un sufijo, los sufijos pues, se añaden a la palabra, por ejemplo, los pronombres o los adjetivos posesivos. Mi consejo, o en este caso, su consejo, será e, da, to.
edato. Le añadí una sílaba, son tres, edato. ¿Mm? Entonces resulta que esta ayin tiene una tsere, pero aquí ya se convierte en una antepretónica. Aquí está el tono, aquí está el no, aquí está el pretono y aquí está la antepretónica. ¿Mm? Y es abierta, sería edato. A. Entonces ya no va a ser edato, sino, a ver. En sílaba antepretónica abierta, kamet si seré se convierten en sheva o sheva compuesto. Aquí le correspondería un sheva. Dato. Sí, sí, pero esto es una gutural. Y dijimos que a las guturales no les gusta tener sheva simple debajo. Si han de llevar sheva, lo más normal es que lleven un sheva compuesto. Por eso no digo dato, sino adato. Es una patah hatef o hatef patah. Es una, es un sheva compuesto. ¿Ven? Ahí está. Entonces, en vez de eda, adato. Casi en español, pues no nos damos cuenta de que esto en la pronunciación no es un patah, no es una a, es un sheva compuesto. Y procede de dato. Bueno, entonces decimos adato. Pronunciando la ay. Bueno, esos dos ejemplos. Esa es una reglita, ¿verdad? Kamet si seré en sílaba antepretónica abierta. Bueno, en sílaba pretónica, bueno, ya por lo menos es más sencillo eso. La seré se convierte en sheva o sheva compuesto si la antepretónica no varía. Entonces, ojo, no hacemos todos los cambios en todas las sílabas. Cambia la antepretónica, pero si la antepretónica no varía, la siguiente sí. El seré se convierte en sheva o sheva compuesto. Por ejemplo, tengo la palabra cogen. Cogen. Aquí tengo ahí les puse el acento arriba. Ese acento es nada más didáctico, ¿eh? No aparece en la Biblia, cuando tiene esos acentos no aparece este acento. Eh, Cohen quiere decir sacerdote, ¿verdad? En hebreo es Cohen. Claro que en español decimos Cohen y todos conocemos algún amigo Cohen que ha de ser judío, ¿verdad? Por lo menos la palabra es judía y quiere decir sacerdote. Si yo quiero decir cohen en plural, tendría que decir cohenim, esto, ¿verdad? Cohenim. ¿Mm? Y aquí, la primera, aquí tenemos dos sílabas, co y gen, pero aquí tenemos co, he, nim. Son tres sílabas, ¿verdad? Ahora bien, esta no cambió, porque las que cambian pues son el pataj y el seré, pero esta es una holem, entonces esta no cambió. Aquí sería cogenim. Dado que no cambió la antepretónica, la pretónica, siendo seré en sílaba pretónica, se convierte en sheva. Ahora es una gutural, entonces no va a ser sheva simple, va a ser sheva compuesto. ¿Mm? Por eso tendría que ser Kohanim, Kohanim. Pero este es una gutural, no lleva Sheva simple, entonces es Patahatef, Kohanim, Kohanim. Pero ojo, no es una, por eso aquí son dos vocales, Kohanim, o más bien Koha, ¿verdad? Porque pronuncio la Kohanim. No son dos, no es Kohanim, no son tres. Porque esta no es vocal, sigue siendo un Sheva.
¿verdad? Aunque suene A. Entonces, la sílaba escoja, nim, es la sílaba pretónica. Bueno, estamos entonces en los cambios, ¿verdad? La elisión de una vocal, ¿verdad? Cuando, normalmente, pues cuando el acento se corre, ¿verdad? Cuando el acento se corre. Ahora vamos al tercer caso. En la conjugación de los verbos, que no hemos visto, pero bueno, tenemos que ver esta reglita fonética. En la conjugación de los verbos, la vocal de la última sílaba se elide, es decir, se convierte en sheva, cuando le tenemos que añadir un sufijo que comience por vocal. Eh, También en español, cuando hacemos la conjugación, pues añadimos un sufijo al verbo, ¿verdad? Yo am, o, tú am, as, el am, a. Bueno, ya le añadí o, as y a la raíz am para indicar la persona. Lo mismo pasa en el hebreo. Pero, ¿qué pasa eh, cuando esa sufijo que le añadimos es una vocal, ¿verdad? Que pasa con mucha frecuencia. ¿Qué pasa? La vocal de la última sílaba se elide, se pierde y se convierte en sheva. Por ejemplo, tengo el verbo catal. Este verbo ya lo conocen. Desgraciadamente es un verbo regular y se utiliza mucho en las gramáticas como modelo de verbo, de conjugación. Pero es un verbo feo, matar. En hebreo se enuncia la tercera persona del perfecto masculino, ¿verdad? Él mató. Aquí dice él mató, pero también así se enuncia el verbo y el verbo es matar. El verbo katal es matar. ¿Qué pasa si digo ellos mataron? Le tengo que añadir una shurek al final y el acento se va para allá. Katlu, katlu. Oye, Javier, pero aquí tenemos Catal, ¿por qué no sería Catalú? Ah, ¿ven? Porque aquí, cuando yo añado un sufijo al verbo por la conjugación, ¿verdad? La vocal de la última sílaba se elide y se convierte en Sheba. Entonces, Catalú, Catalú. Aquí, en realidad, me faltó una rayita, o si la puse, si puse esa rayita ahí es porque está oculta detrás de la rayita de la kof, pero creo que no la puse. De todas maneras, aquí no hay que leer kotlu, no, es katlu. Así pasa con los verbos, ¿sí? Bueno, en la segunda persona del femenino singular, la persona del imperfecto hace i. Segunda persona eh, del femenino, esto es la segunda persona del femenino, y añado aquí la Hirek Yod al final. Y entonces vuelvo a suprimir la vocal de la última sílaba, ¿verdad? Esta, en vez de ser ka, tiktali, es tiktli. Aquí también desapareció esta vocal. Y ya, en vez de ser eh, Ticatali, no. Esta antepretónica desaparece, se convierte en Sheva, y esta pretónica también, porque aquí ya dijimos, cuando es un verbo conjugado, la última vocal desaparece si tuve que añadir una vocal de la persona. Bueno, en la tercera persona del masculino plural, es que en hebreo hay masculino y femenino para las terceras personas, ¿verdad? Eh, y para la segunda persona. Es decir, no es lo mismo tú mataste hombre que tú mataste mujer, ¿no? Se dicen de manera diferente. Y tampoco es lo mismo él mató hombre que ella mató, ¿no? Se dicen de manera diferente. El verbo, me refiero al verbo, porque puede, si en español decimos mató a su primo, ¿quién? Pues no sabemos si él o ella. En cambio, en hebreo no. En hebreo, si lo estamos viendo, si lo estamos leyendo,
Ahí dice si fue él o fue ella, si eres tú varón o tú mujer, o ellos varones o ellas mujeres, o ustedes varones o ustedes mujeres. Bueno, entonces la tercera persona del masculino plural añade la U, como ya lo habíamos visto, pero aquí este es el imperfecto, por eso tiene esta y aquí. Bueno, aquí desapareció la vocal de la última sílaba. ¿Ven? Debería ser patah, yikatlu, no, yiktelu, yiktelu. Pues son sangronadas, son sangronadas. Pero así, a eso se debe. Entonces ya vimos los tres casos en que se elide una vocal y se sustituye por un sheva. Ese sheva, si está debajo de una gutural, tendrá que ser un sheva compuesto, como en este caso y como en este caso. ¿Mm? Ahora vamos a ver el alargamiento de la vocal. Una vocal breve se transforma en la larga correspondiente, ¿verdad? Si es una segol, se va a alargar en seré. Si es una pata, se va a alargar en kamets. Si es una kamets hatuf, se va a alargar en holem. Si es una hirek, se va a alargar en hirek yod. Si es una kibutz, se va a alargar en shurek. ¿Mm? Pe- pero no siempre, ahorita lo vamos a ver. La pata se alarga en Kamets, eso sí nos salvamos, ¿verdad? La A se alarga en A, por lo menos eso no presenta complicaciones. Por ejemplo, la preposición al, quiere decir subir, sobre. No, no quiere decir subir, es una preposición que quiere decir sobre. El verbo subir es ala, pero la preposición al es sobre, también quiere decir contra, como en una batalla, cayeron sobre el enemigo o cayeron contra el enemigo. Pero las preposiciones pueden llevar sufijos, ¿verdad? Que son adjetivos demostrativos. Por ejemplo, alay sobre mí, o contra mí, dependiendo del contexto. Alay. Este, aquí, ¿qué hice? Si la sílaba original es una pata, la alargo en kamets. ¿Ve? Y esto es cuando la sílaba cerrada se hace abierta. Al, al es una sílaba cerrada. ¿Por qué? Pues porque termina en consonante. En cambio, aquí a es una sílaba abierta porque termina en vocal. Y entonces al hacerse abierta, pues alargo la vocal y entonces es con kamets. Alay, alay. Bueno, también, bueno, el Kamets Hatuf, que es la O corta, y el Kibutz, que es la U corta, se alargan en Holem. Ájale, ájale. Oye, Javier, nos dijiste que el Kibutz se alarga en Shurek. Bueno, eso para decirles que una vocal breve se alarga en la larga correspondiente, pero no siempre, ¿verdad? El Kametz Hatuf, que suena O, es la O breve, y el Kibutz, que es la U breve, cuando se alargan en Holem. Vamos. Ah, pero no les pongo ejemplos. Valiente profesor, pero ya nos saldrán ejemplos. La Hirek, que es la I corta, se alarga en Sere, ojo. La Hirek, que es la I corta, no se alarga en Hirek Yod, ¿no? Se alarga en Sere. Pero ¿cómo le llamas alargarse a un cambio? Bueno, no se alarga, se cambia. La Jirek se cambia a Tzere. Pero vamos a decir se alarga para indicar que es cuando debería alargarse. Cuando sucede un alargamiento, no se alarga la Jirek en Jirek yo, sino en Tzere. Por ejemplo, tenemos el verbo beraj. Este verbo es bendecir. El verbo es baraj, baraj, ¿verdad? Bendecir. Eh, pero no se da en esta forma baraj, sino en la forma que le llamamos piel. Piel, porque lleva primero una I y luego una E. Bueno, este,
El verbo debe ser así, debería conjugarse así, viraj, viraj. Este, pero aquí es una explicación un poco más larga, ¿verdad? Aquí lo primero que pasa es que la tseré, perdón, la jirek se ha alargado, se alarga en tseré. Ese es el ejemplo. La jirek se alarga en tseré. Oye, Javier, ¿por qué se alargó? Bueno, porque el verbo tendría que ser así, viraj, pero esa conjugación lleva un dagesh fuerte en la segunda consonante del verbo, un dagesh fuerte. Pero ese es un resh, una resh. Ya dijimos que la resh se comporta como las guturales en el sentido de que no les gusta el dagesh fuerte. Sí, hay tres o cuatro ocasiones en todo el Antiguo Testamento que la resh lleva un dagesh fuerte, sí, sí, pero esa es una recontra excepción. Normalmente no acepta el dagesh fuerte. Y entonces, ojo, que el dagesh fuerte duplica la resh. Aquí son dos reshes. Bueno, como quité, como no puedo poner dagesh fuerte ahí, entonces alargué la vocal anterior. ¿Ya ven? Yo no puedo poner aquí dagesh fuerte, entonces tengo que alargar la vocal anterior y aquí lo ven. No puedo poner aquí el dagesh fuerte, entonces alargo el jirek en tsere o la jirek en tsere. Y entonces queda beraj. Pues es un cambio un poco sangrón, pero no pretendo, les pido que se lo aprendan. No, más bien que vean que la regla se aplica, ¿verdad? La jirek se alarga en seré. Para ponerles este caso, pues tuve que hacer muchas vueltas, ¿verdad? Eh, sí, sí lo voy a repetir. La resh ese es el verbo como debería ser, viraj. La resh no puede llevar dagesh fuerte, le quito el dagesh. Entonces, es como le quitara una letra. Para compensar la pérdida de esa letra, alargo la jirek en seré. ¿Mm? Y entonces, veraj. Y ya no le pongo dagesh. Bueno, luego hay otro cambio en las vocales que es la abreviación. Vimos la primera que es elisión. La vocal desaparece y en su lugar pongo un sheva o un sheva compuesto si se trata de una gutural. El segundo cambio es eh, el alargamiento, ¿verdad? Se alarga la vocal en cómo se alargan las vocales, ahí está explicado. Y ahora vamos a ver la abreviación. ¿Qué pasa cuando hay que abreviar una vocal? ¿Verdad? Esto se produce cuando la sílaba cerrada con vocal larga pierde el acento. Dijimos que la sílaba cerrada, pues normalmente lleva vocal larga, la sílaba cerrada. Da, bar, la misma palabra que les mostré arriba. Da es sílaba abierta, pero aquí me interesa la sílaba cerrada, bar, ¿verdad? Si yo quito el acento, ¿verdad? Quito el acento en dabar, por ejemplo, cuando la pongo en plural y digo de barim, no, aquí sí la sostengo, pero acá no, porque aquí es el único cambio que voy a hacer. Ay, mamá. Eh, por ejemplo, da bar, sílaba cerrada con el tono. Ahora va a perder el tono. ¿Eh? Y entonces le abrevio la vocal. ¿Mm? No es de barim con kamet, sino de bar, perdón, de bar hamelech, de bar hamelech. Aquí,
A ver, permítame un segundo. Es que no me gusta decir mentiras. Entonces voy a ver la palabra Dvarim. Sí, en el plural no pierde esta A larga. Aquí la pierde porque pierde el acento. Bueno, también arriba pierde el acento, pero arriba no hay cambio en esta. Es lo que fui a ver, es lo que fui a ver en mi tumbaburros. Dictionnaire d'hébreu et araméen biblique. Aquí no cambia, aunque pierde el acento, porque hicimos un cambio en la antepretónica. Bueno, acá también hacemos un cambio en la antepretónica, ¿verdad? Porque va a ser de, bar, pero aquí sí cambio la pataj, digo, la kamet la cambio en pataj, de bar hamelech, porque les he dicho que cuando tengo un makef aquí, este, las dos palabras pierden su acento y se queda el acento nada más en la última palabra. Entonces, debar no lleva ningún acento aquí. ¿eh? Es debar hamelech, debar hamelech. Palabra del rey, la palabra del rey. Así, la palabra del rey. Oye, Javier, esto no está determinado, no lleva acento, no importa. Si esta está determinada, aquí está aquí está el artículo, toda la construcción que está unida por este maquef o por los maquefs que sean es determinada. Entonces aquí dice la palabra del rey. Bueno, eh, tuve que abreviar esta porque perdió el acento, ¿verdad? La cames que está bajo la B tiene el acento, ¿verdad? Además de que está en sílaba cerrada, pero en Debar Hamelech no tiene ya. Bueno, esto es fácil, ¿no? Porque la Kamet se abrevia en Pataj, tiene mucho chiste. La Tzere se abrevia en Segol, tampoco tiene mucho chiste porque la Tzere es la E larga y la Segol es la E corta, pero eso pasa con frecuencia, ¿verdad? La A normalmente es así, ¿verdad? La Kamet se abrevia en Pataj, la Tzere se abrevia en Segol. Por ejemplo, aquí tenemos Yeshev, Yeshev. Eh, Abrevia el segundo seré en Vayeshev. Aquí el acento se lo puse ahí. Ojo que la yod está duplicada. Vayeshev. Entonces la primera sílaba es Vay y la segunda sílaba es Ye. Vaye, Ye, porque son dos yods. Mm, Y entonces el acento se vino para acá, ¿verdad? Y por tanto el Shep perdió el acento. Ah, entonces deja de ser Seré y se convierte en Segol. Bueno, cuando uno habla, sobre todo nosotros que no hacemos distinciones entre sílabas largas y cortas, pues no suena igual, pero en la escritura sí son diferentes. ¿Mm? Si la sílaba perdió el acento, es una razón por la cual su vocal pudo abreviarse. Por ejemplo, tenemos la palabra shofet. Shofet. Aquí se ve claramente que el primer puntito de arriba pues, es el de la letra shin, mientras el segundo puntito es la vocal o. ¿Por qué? Podría ser que el segundo puntito fuera de la consonante sin, pero entonces el primer puntito ¿a qué responde? Porque ahí no pongo la vocal O. Entonces, por lógica, tiene que ser una shin con una holen. Entonces, la sílaba es sho y luego es una P sin puntito. Entonces suena como F. Shofet. Shofet es una palabra muy utilizada. Quiere decir juez. Juez. Eh,
mishpat, añado una mem al principio, mishpat, shfat, mishpat, que es la misma raíz, quiere decir sentencia, juicio. Y el verbo shafat quiere decir juzgar, juzgar, liderear. Pero si yo lo quiero decir en plural, esto es juez, shofet, y lo quiero decir en plural, pues ya sé que le añado im, sí. ¿Y qué más? ¿Qué otro cambio? La sho no va a cambiar y la sere se va a convertir en segol. ¿Mm? Eh, Se va a convertir en sheva. Miren, ese es un ejemplo malo, malo, porque la Seré no se convirtió en Segol. Aquí se convirtió en Sheba porque responde, en realidad este ejemplo tendría que estar acá, ¿m? en aquí. ¿M? La Seré en sílaba pretónica se transforma en Sheba. Se distrajo el profe y lo puso aquí, pero ese ejemplo no va aquí. El primero está bien, ¿verdad? En vez de Yeshev, digo, en este caso es Vayeshev. Perdió el acento, ese acento se perdió y entonces la vocal se acortó. Bueno, el Holem, En un seré, de sí, Segola Jerónimo, seré maestro, en el ejemplo anterior, al cambió revés, al el, revés, el el, seré se cambió a Segol, a Segol. sí, Perfecto. eso dice. El seré se abrevia en Segol. Es lógico, pues la Seré es la E larga y la Segol es la E corta. El Holem se abrevia en Hametz Hatuf, en Kametz Hatuf, que es la O corta, eso también es lógico. La Holem, que es la O larga, se acorta en Kametz Hatuf. Por ejemplo, Yacom, Yacom, él levanta o él levantó, Yacom, o se levantó, él se levantó. De aquí viene la expresión talita cum, niña, levántate, pero es un imperativo. Pero aquí no, está en imperfecto, entonces más que yo lo leí en pasado, es en futuro, lo normal. Él se levantará, él se levantará. ¿Eh? Abrevia el holem, este ahí que está acentuado, ya con, se alervia en vaya, vaya. No, Javier, no. Vaya com. ¿Por qué? Porque dijimos que la Kametz es una Kametz Hatuf, es decir, es una O breve, si está en sílaba cerrada, no acentuada. Ya ven que eso lo voy a decir 84.200 veces en las 120 lecciones que vamos a tener de griego, de hebreo. La Kametz se convierte en Kametz Hatuf y se pronuncia O breve cuando está en sílaba cerrada, no acentuada. Aquí es sílaba cerrada, no acentuada. Por eso les puse el acentito. Vayacom. Aquí es Yacom. Aquí es Vayacom. Entonces, esta es sílaba cerrada, no acentuada. Por tanto, esa Kametz es una Kametz Hatuf. Eh, esta Esta O larga se convirtió en O breve. Vaya con. ¿Mm? Es una O breve y eso es una O larga. Hoc quiere decir, es otra palabra también muy importante, muy utilizada en el Antiguo Testamento. Hoc quiere decir mandato, norma, mandamiento, sentencia, orden. Tiene muchos sinónimos, pero también hay muchas palabras que quieren decir más o menos lo mismo en hebreo. Hop es una muy utilizada.
mandato, ¿verdad? Aquí tenemos una sílaba cerrada, ¿verdad? Con hold en pleno. Si yo quiero decir mi mandato, ¿verdad? Sería hoki, hoki. La I final, pues quiere decir mi. Este, pero entonces, al añadirle la I final, esta O larga se acorta en U. ¡Ay, Javier! ¿Sí? En sílaba aguda se transforma en kibutz, es decir, U. Y ya no está tan fácil porque el sonido O se abrevió en U. ¿Y por qué es en sílaba aguda? Porque decimos que la sílaba aguda es aquella que procede de un tagesh fuerte. Aquí hay dos sílabas, huk, huk, con una kof, y la segunda sílaba es ki, con una kof y una hirek yod. Huk, ki. Por eso les puse aquí las dos sílabas. Huk, ki. Entonces esta primera perdió el acento y se, y se convirtió de O en U, pero en U breve, huk, huk, ki. Bueno, ahí está el ejemplo. La abreviación de las vocales se cumple rigurosamente ante Makef. Este es el Makef. ¿Por qué ante esa? Porque esa rayita une una o dos o tres o cuatro palabras en un solo golpe de voz, es decir, en un solo acento. Entonces, si quitamos una palabra su acento, ya hubo un cambio vocálico, necesariamente. Col, ahí dice col. Se abrevia en col. Porque, por ejemplo, kol hadebarim, todas las palabras. ¿Por qué aquí lees col y no cal? Porque es una sílaba cerrada, no acentuada. Aquí está acentuada, por eso pongo col, ¿verdad? Aquí no dice cal, dice col, porque es una sílaba cerrada, no acentuada. Cerrada, no acentuada. Ya están las dos condiciones. Ese kamet se convierte en kametz hatuf. Es una O breve. Entonces, kol hadebarim, ¿ven? Por eso siempre que tengo un makef, bueno, casi todas las palabras cambian, pero el makef me indica necesariamente cambios. ¿Mm? Aquí es una sílaba con acento, entonces es col, pero acá es sin acento, por eso es col, ¿verdad? Kol hadebarim, todas las palabras. Ben quiere decir hijo, ben. Pero si yo le voy a poner hijo de, con el makef, por ejemplo, ben ish, hijo de hombre, aquí ben lleva el acento, ¿verdad? Lleva una sílaba larga, pero aquí no lleva acento. No lleva acento. Es ben ish por el makef. Y entonces tengo, mientras más lejos esté la vocal del tono, más breve va a ser. Y entonces esta seré la convertí en segol. Y aquí et, que es el mismo cambio, et no es traducible, es algo así como a, ¿verdad? Es el signo de objeto de que lo que sigue es el objeto directo del verbo. Et, que es una alfa, aleph, con seré y tau, se abrevia en et cuando sigue, automáticamente, cuando sigue el makef, ya le tengo que abreviar. ¿Por qué? Porque le quité el acento. Aquí tiene acento, entonces sí es larga. Aquí ya no tiene acento. Siga lo que siga. ¿Por qué? Pues porque ya el makef me dice que perdió el acento. Entonces, eretz. Por ejemplo, a la tierra o a una tierra, a una tierra. Bueno, como se diga en el enunciado, como esté la redacción, eh,
a una tierra, etcétera. Pero en todo caso, por el Makef ya perdió el acento y se abrevió. ¿Mm? Bueno, estos son los cambios vocálicos. Dice, no son vocálicos porque el Sheva y el Sheva compuesto no son vocálicos, no son vocales, pero bueno, los cambios que hay en las vocales. En cuanto al Sheva simple, que el Sheva móvil y el Sheva compuesto. Ya saben que el Sheva simple, bueno, el Sheva se divide en simple y en compuesto, pero el Sheva simple puede ser Sheva débil, quiescente, o puede ser móvil. El móvil, recuerdan que sí se pinta como una E en superíndice y se pronuncia como una E muy breve. En cambio, el Sheva simple, quiescente, pues ya ni siquiera se pronuncia. Bueno, al comienzo de palabra, cuando un Sheva móvil se encuentra delante de otro Sheva móvil, el primero se transforma en un Hirek. Por ejemplo, Berit. Berit. eh, la alianza, ¿verdad? Si yo le pongo la preposición le, voy a decir a la alianza. ¿Mm? A la alianza. Este, este Sheva es móvil, pues porque está al principio. Entonces, Berit, con una E pequeña. Pues si yo le quiero poner la preposición le, lleva un Sheva, que también es móvil porque está al principio, ¿verdad? Entonces quedaría le Berit. Estos dos Shevas de aquí son móviles. Ay, no. Estos dos Shevas son móviles, porque la primera palabra, independiente, empieza con Sheva y Sheva móvil, pero se le agregó una preposición que también lleva Sheva móvil. Ah, en ese caso, este primer Sheva se convierte en Hirek. ¿Mm? Para no tener dos Shevas móviles juntos, el primero lo convierto en Hirek y entonces le digo Librit. Esto es lo correcto. Librit, a el pacto o al pacto o hacia el pacto o hacia un pacto, ¿verdad? Berit quiere decir pacto o alianza. Le Berit será a la alianza, pero entonces ya no es Le Berit, sino Librit. Librit. Y lo mismo con las demás preposiciones. Yo puedo decir Berit con la preposición beberit en el pacto. Entonces será bibrit. Que berit como el pacto. Que berit. Entonces será kibrit. En cambio, la primera en una hirek. El Sheva móvil, delante de un Sheva compuesto, toma la vocal de este último Sheva compuesto. Por ejemplo, tengo be'emet. La palabra es emet y quiere decir fidelidad. Pero yo le añado la preposición be, que quiere decir en por con. Entonces, be'emet quiere decir en fidelidad, ¿verdad? Eh, pero este Sheva de la preposición lo voy a convertir en segol, en esta vocal, ¿verdad? Aquí dice, en esta vocal. Bueno, este es un Sheva compuesto. Emet empieza con un Sheva compuesto, ¿verdad? Es un segol hatef, ¿verdad? Si yo le añado la preposición emet, sí, sí, pero en ese caso, entonces, la preposición toma la vocal del Sheva compuesto. El Sheva compuesto tiene un segol, entonces la preposición toma la vocal del Sheva compuesto, ¿verdad? Dice, el Sheva móvil, delante de un Sheva compuesto, toma la vocal de este último.
Entonces yo no digo behemet, sino behemet, behemet, ¿sí? En vez de un Sheba, puse un Segol para copiar este Sheba de aquí. Bueno, igualmente un Sheba compuesto delante de un Sheba móvil se transforma en la vocal plena correspondiente, ¿verdad? Por ejemplo, tengo va, ga, du, perdón, ya, du, ya, du, ya, du. Se convierte el Hatef Pataj, este Hatef Pataj, en un Pataj, es decir, deja de ser un Sheba compuesto y se convierte en un Pataj. ¿Mm? Porque este Sheba de aquí es un Sheba eh, móvil. ¿Mm? Es un Sheba móvil. Sí, cuando el Sheba compuesto está delante de un Sheba móvil, bueno, o sea, hago el cambio. Bueno, tiene su complicación, ¿verdad? Pero no se trata de, insisto, ¿ah? No se trata de tortura china, de que se lo aprenden y hay examen mañana. No tiene caso, lo vamos a ver. Muchos de estos cambios, aunque no sepamos a qué se deben, tenemos que maliciar, ¿verdad? Tenemos que maliciar. Las vocales en el hebreo son muy débiles, ¿verdad? Cambian mucho, cambian mucho. Y cuando veo un Sheba compuesto, un Sheba, ya sé que esas no vocales también sufren diferentes cambios. Bueno, a veces las vocales breves se intercambian. Por ejemplo, en lugar de pataj se encuentra a veces un segol. ¿Mm? Por ejemplo, ajim, ¿verdad? Al cambiar el jirek por el kametz, eh, cambia también la pataj por el segol. Por ejemplo, jaiv, jaiv, ajim es el plural de aj, el sustantivo es aj, ¿verdad? Ajim es el plural, aj quiere decir hermano, ajim quiere decir hermanos, ¿verdad? Pero si yo quiero decir hermanos de él, digo ejaiv, ejaiv. Cambio el jirek por el kametz y cambia también el pataj por el segol. Este pataj de aj se cambió en segol. Como ven, es difícil, ¿no? Seguir todos los cambios vocálicos en una palabra, es difícil. Lo importante es que malicien, ¿verdad? Aquí, bueno, pues lo que podemos ver es que hubo un plural y el sustantivo es aj. ¿Y qué tiene que ver eso con ejaiv? Bueno, perdió aquí la pata y se cambió en segol, ¿verdad? Y porque le añadió una sílaba al final. Bueno, en lugar, Maestro, ahí entonces, sí, perdón, disculpe, entonces, por ejemplo, Hayim, ahí es ejaiv, hermanos, ah, ajim, aquí ajim, hermanos, son hermanos sí, y hermanos en acá plural, en plural, y acá viene siendo, hermanos de él. gracias, Sus hermanos, en español, hermanos, sus hermanos. Bueno, en lugar de patach se encuentra a veces un jirek, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de tzadki, ya vimos que el sustantivo es sadik, justo, ¿no? El justo, sadik. Eh, eh, sidki, eh, mi justicia, mi justicia, eh, debería ser tzadki, tzadki, pero en lugar del patach
¿verdad? Se encuentra a veces este, un jirek, ¿sí? Ojo, tiene poco que ver la pata con el jirek, pero a veces en vez de pata tengo un jirek. Tenemos, por ejemplo, biti. En lugar de batibat es hija, bat es hija, bat, hija. Mi hija sería bati, bati, pero en vez de decir bati digo biti. ¿Por qué? Pues porque sí. En vez de un pata le pongo un jirek. En vez de decir tzadki digo tzidki. Bueno, eso pasa con cierta frecuencia. ¿Ven? ¿Por qué les decía que no se trataba por el momento de aprender reglas de memoria? Sería un descalabro. Más bien hay que maliciar. Los cambios de vocales son tan frecuentes que hay que maliciar por dónde está el sustantivo original. Porque si yo busco una palabra tal como está escrita en mi diccionario, pues, lo más seguro es que mi diccionario no me la dé, me lo va a dar cuando la palabra está sola, ¿verdad? Cuando no tiene preposiciones ni adjetivos posesivos y cuando no tiene ningún cambio vocálico. Pero lo normal es que en un enunciado una palabra tenga cambios vocálicos. Bueno, fin de la tortura de esa tortura. Ahora vamos a otra. Vamos a aprender un poco de vocabulario. Yo les insisto que si ustedes tienen tiempo, en vez de ponerse a estudiar reglas, pues, bueno, le pueden repasar la lección, pero lean y apréndanse el vocabulario. Ese es mi. De lo demás nos encargamos en clase, ¿verdad? A mí no, nunca me molesta que me digan, oye, baja, ¿por qué esto es así? Si no me acuerdo, digo, pues vamos a ver la lección tal. Y si sí me acuerdo, digo, acuérdate, vamos a la lección tal para que lo veas, ¿verdad? Este, pero siempre nos van a extrañar las vocales en el hebreo. Siempre nos van a extrañar las vocales en el hebreo. ¿Por qué esto es así? Pues, lo investigamos, ¿verdad? Para eso está la lección 7. Bueno, Felipe, bienvenido, buenas tardes. Maestro grosero que te vio venir Hola, y no buena te tarde. saludó. No, está bien. Buena tarde. No quise interrumpir. Va, adelante. A ver, presúmenos tú, ¿qué dice ahí? Am, Up, Ab, sí, Ab quiere decir padre. Abraham, padre de muchos, ¿no? Abraham, padre de muchos. Ab es padre. A ver si nos aprendemos el Padre Nuestro en hebreo. En hebreo. Yo me acuerdo que en la clase de arameo sí se lo di a Jerónimo y a Pati, el Padre Nuestro en arameo. Abunan de Bishmaya, Kadash, etcétera. Pero lo podemos poner en griego, pero lo podemos poner en hebreo. Sí, también, a ver si para la próxima ya les tengo el Padre Nuestro en hebreo y nos lo vamos aprendiendo, este, si quieren como oración, pero s- pues para tener una, eh, una poesía, un párrafo que nos sepamos en la lengua. Bueno, Jerónimo, por favor. Ge- Gebul, Gebul, ujú. Gebul quiere decir límite, frontera, orilla, territorio. Gebul. Eh, para ti, por favor, Saquen, saquen. Ujú. Anciano, saquen. saquen. ¿Y qué querrá decir el verbo sacan? Envejecer, envejecer. Yam quiere decir mar. Mar, Yam. Ujú. Eh, Yadi, por favor.
Ah, no, perdón, Yadi no, está ocupado, me dijo. Mario, por favor. Sí. Am, ya, ya, pe. No tiene dash. Ah, ya, fe. Yafé, muy bien. Sí, es Quiere cierto, no decir tiene punto. agradable, bonito, bonita. Hay una ciudad que se llama Jaffa, que no es Haifa, Jaffa, y en hebreo es Yafa, Yafa, Bonita. bonita, exactamente. Yafa, bonita. Yafe es bonito, ¿verdad? También quiere decir agradable, etcétera. Entonces, la ciudad de Yafa es la ciudad agradable. Yafa. Jerónimo, por favor. Sí, col, col, Col. Col quiere decir normalmente todo, ¿verdad? Pero también es partitivo. También quiere decir cada uno, ¿verdad? Todo hombre también puede querer decir tranquilamente cada hombre. Eh, Felipe, otra vez, por favor. Fuerza, ¿verdad? Me, meor, Es Dalet. meot, Meod, sí. Quiere decir fuerza o mucho. Eh, Top Meod. Quiere decir muy bien. Top quiere decir bien. Meod, muy bien. ¿Cómo estás? Top Meod. Muy bien. O también, ¿cómo te fue? Top Meod. Muy bien. Eh, Jerónimo, por favor. sí, mal, malaj, Malaj, muy bien. Malaj quiere decir mensajero, ¿verdad? También quiere decir ángel. En griego esto se dice ángel. El verbo angelos quiere decir enviar. El ángel es el enviado. El correspondiente en hebreo es malaj. Malaj, de ahí viene la palabra, por ejemplo, malajías, malaquías, malajía o malajya, enviado de Yahvé. Malajya. Eh, eh, Patti, por favor. Nar. Naar quiere decir niño o joven, ¿verdad? Sí, o muchacho. Niño tiene su palabra, es Yeled, Yeled, Ajá, Yele. niño. Naar es niño grande, ¿verdad? Muchacho, joven. A veces las fronteras entre estos sustantivos no están muy claras. Y esta, Mario, Sería charm, es una hol en pleno con el acento. hall en pleno. Entonces sería shalom. Shalom, shalom. Ah, ¿Es eso? es, Sí. ya vi el puntito está como en el signo de mayor, menor, ¿verdad? Sí, sí. Ese es el signito que les pongo para identificar el acento. Shalom, en árabe es salame, salame, pero es exactamente la misma raíz, salame, shalom. Si los judíos se saludan así, shalom, shalom leja, shalom para ti, shalom, shalom leja, shalom para ti. Eh, eh, en árabe, cuando vean un grupo de árabes, les dicen salame aleikum, salame aleikum, la paz con ustedes. Y ellos van a responder aleikum salam, contigo la paz. Es la misma palabra. De ahí viene Shlomo, Salomón, y Suleimán, Suleimán. Es la misma palabra. Salomón y Suleimán vienen de Shalom o de Salam, Salame. Bueno, es una palabra muy común y también es verbo, ¿verdad? El verbo Shalam.
Shalom se utiliza para restablecer la paz, hacer la paz, ¿verdad? Bueno, Salomón significa paz. sí, Salomón, el el Ok. Pacífico. Shlomo en hebreo es Shlomo, Shlomo, tal cual. Lo traducimos Salomón. A ver, Yadi, muéstranos quién es quién en esto de la traducción. Bueno, es porque ahorita nos dijo esta, ¿no? Li, l- Librit, Ajá, Librit, sí, eh, era algo así como un pacto, una sí, alianza. pero esta es la preposición l. Librit sería. Sí, pero ya vimos que Ah, esta ujú. la convierte en Librit. Hirek. Sí, pero el origen es la preposición le, que quiere decir a, hacia o para. Ah, sí, ya. Entonces aquí dice Para un pacto. exactamente, para un pacto o a un pacto o a una alianza. Ujú. Este, Mario, por favor. Val, Val, Valrabal, Bueno, confusiones muy comprensibles. Aquí es CAF, CAF. Entonces aquí dice CAL, CAL. Y aquí es Dabar. una DALET. Calda, Caldabal, Esta es una RESH. Caldabar. Caldabar, y ahí está pintado el acento. Entonces, aquí esa sílaba es cerrada porque termina en lamen, en lamen. Y es átona, porque acá está el tono. Entonces, esta es una sílaba cerrada, átona. Por tanto, la vocal es una holem, perdón, es una kametz hatuf, es una o breve. Entonces hay que leer kol dabar, Col- Coldabar. kol dabar. Y eso se traduce como toda palabra. Por ejemplo, toda palabra que sale de la boca de Dios. O cada palabra. Kol dabar, cada palabra que sale, cada palabra, etcétera, según el contexto, ¿no? Patti, Col, Col Adam, toda la tierra. sí, sí, aquí hay que entender a Adán como ser humano. Hombre, Sí, todo ser humano, todo hombre. Sí puede ser toda la tierra, pero más bien utilizaría Humanidad. sí, sí, toda la humanidad puede ser. Claro que ahí utilizaría Adamá, Adamá, el femenino. Pero también Adam quiere decir tierra en realidad, ¿eh? Adam quiere decir tierra, Adamá querrá decir la tierra, ¿verdad? El polvo. Y Adam también es un nombre propio, ¿verdad? Adán, y también es un nombre genérico para ser humano, ¿verdad? O sea, aquí dice Kol Adam, Adam. sí, que se traduciría como cada ser humano. Hay que ver el contexto, ¿eh? Había que ver el contexto. Este, Jerónimo, por favor. Sí, Kol Nefesh, todo espíritu, todo alma, espíritu, Sí, no, toda, toda alma, toda, toda, toda vida. toda vida. También hay que ver aquí la palabra nefesh es muy versátil, tiene un amplísimo cambio semántico en hebreo. Nefesh quiere decir vida,
Les decía que a veces lo traducen como yo, yo, eh, eh, como aliento, garganta, parece que en su origen la palabra quería decir garganta, ¿verdad? Garganta, ¿no? Y de ahí pasó a significar aliento, y de ahí pasó a significar vida. Eh, cuando los judíos tradujeron su Antiguo Testamento al griego, esta palabra la tradujeron sistemáticamente por psige, psige, alma. Entonces aquí dice toda alma, puede traducirse toda vida tranquilamente, ¿sí? Toda vida, También toda alma puede ser, ¿no? sí, toda Ah, alma. bien. Ay, Así lo yes, traduciría yes, el griego, lo yes. traduciría pasa, pan, no, pasa, psige, pasa toda, psige, lo traduciría así. Pero hay que ver el contexto, ¿verdad? Nefesh, Toda como les vida. digo, es una palabra muy, muy versátil, de un amplísimo campo semántico, y puede a veces querer decir simplemente cuello, cuello, garganta, aliento, y de ahí vida o alma. Bueno, este, Mario otra vez, Sí, por favor. ahora sí, Ish Shalom. ¿Qué quiere decir? Shalom, pues ya dijimos que es paz. Ajá. Ish, no, Ish no presente es Ish. varón. Ish es varón. Ish e Isha, ¿te acuerdas del comentario que hiciste hace 15 días? Ish e Isha son lo mismo. Sí, Isha es el femenino. Ish es el masculino. Pues esto quiere decir varón. ¿Mm? Varón de paz, que traduciríamos hombre de paz, ¿verdad? Noten cómo, por ejemplo, Kol Adam, aquí el Makef no lo traduzco como de. Yo les dije que la mayoría de las veces hay que traducirlo como de, pero con la preposición o con el adjetivo o con el pronombre Kol, pues no cabe la traducción como de. Toda vida, toda alma, toda persona, traduciría yo aquí. Aquí sí, hombre de paz o varón de paz. Eh, Jerónimo, Sí, sigue, que es Kol, Hadebarim. Kol Hadbarim, eh, todas las Todas palabras, palabras, todas las palabras, plural. as- así lo dice mucho el Deuteronomio. Todas estas palabras o todas las palabras estas, Kol Hadbarim Haele, todas estas palabras que le dice Dios a Moisés, ¿no? Yadi, A ver. eh, Jabar, Jabar, se, Sekenim, muy bien. Y esta es una Dalet. ah, sería como De, de, Devar, ujú. Devar Ah, Sukenim. sí, en lugar de Jabar, Dabar, Sekenim. Dabar, Sí, Sekenim. fíjate que Ajá. la palabra es Dabar, con dos kamets, pero aquí perdió la primera porque está bien lejos del acento y se convirtió en Sheba. Ujú. Y la segunda se abrevió de Kamet Zapata. Entonces, Devar Sukenim. Dabar, Sekenim. ¿Y qué quiere decir? Ah, an- ancianos, hijo de... Devar es palabra. Dabar, palabra de... La palabra de los... Ay, no sé. Sekenim. Ancianos.
Ancianos, sabios, bueno. Ujú. Saken, anciano. Sekenim, ancianos. Entonces, palabra de ancianos, ¿verdad? Para no ponerle artículo. Palabra de ancianos o palabra de unos ancianos. ¿Mm? Patti, por favor. Debar Melech, palabra de rey. Palabra de rey. Muy bien. Felipe, Yamech, es P. Ya, Yapej, Sí, pero sin. A ver, esto no lleva Dagesh, entonces suena F. Yafé, y esta no suena porque está al Yafé, final. Me, Meit, Esa es una Holem. Esa Meit, vocal de la, esa vocal de ah, la Aleph es O. Mot, Me, Od, me, Meot, Od, me, Od. Que quiere decir mucho. Decía yo, eh, Top Meod. Top quiere decir bien, Meod mucho. Muy bien, Top Meod. Pero, ¿y qué quiere decir Yafé? Yafé. Yafé, Yafé quiere decir bonito, agradable, en masculino. Les decía yo que Jaffa es bonita, agradable. La ciudad de Jaffa, decimos en español, Jaffa. Eh, en hebreo dicen Yafo. Bueno, en hebreo antiguo sería Jaffa. Jaffa es bonita y, perdón, bonito. Y muy bonito es Yafé Meoz. ¿Eh? Yafé Meoz, muy bonito o muy agradable. Yafé Meoz. Eh, Mario, Dabar Shalom. ¿Sí? ¿sí? Quiere decir, Ah, palabra de paz. sí. Ahora no leas Dabar. Debar. Debar. Debar Shalom. Debar Shalom. Felipe otra vez. Rebar, am, Adam, Muy bien. Esta también es Dalet, como esta. Entonces dice, Debar, Aram, sí, nada más, a ver. Ese es Dalet. Entonces, la pata que está aquí está bajo la Yod. Entonces dice Beyad, Adam. Beyad, Adam. ¿Sabes qué quiere decir Beyad, Adam? Adam es tierra, ¿no? Adam puede ser tierra, también puede ser Adam, puede ser humanidad. Yes. Beyad, Adam. Sí, como Yad quiere decir mano. Entonces Ok. difícilmente esto va a querer decir tierra. Eh, En la mano, en la mano de un hombre o en mano de hombre. Pues sí, está fea la expresión, pero es la preposición be en por con. Yad, mano, y Adam, en mano de hombre. Podría traducirse así. esa palabra, Javier, ¿Cuál? que la de mod, algo así antes, más Ah, adelante, meod, me, meod, me, me, eh, meod, sí. Quiere decir eh, mucho, 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 sí.
Me8. Bueno, Mucho, muy bien. mucho, mucho bonito. Bueno, ahora, Estoy sudando, pero y por el eso, calor. El calorón que está haciendo. en Colima, Sí, en sí, sí. Colima. Mira, está uno sudando la gota. Ahora, acá en México, en la capital, No, se nos enfrió el asunto. la palabra no se enfrió. Sí, sí, tuvimos un fin de semana frío, incluso Agradable. lloviendo. Bueno, Sí, dijeron eso, fíjate, pues estaba lloviendo, ¿verdad? sí, Todo. eh, le- vamos a adelantar la lección 8. En la lección 8 les voy a enseñar otra vez el Salmo 23, pero ahora les voy a enseñar los acentos. Hay como, bueno, no son ya propiamente acentos, son, digamos, signos de puntuación, ¿verdad? Lo que pasa es que en hebreo los signos de puntuación se ponen, eh, la palabra se acentúa donde están los signos de puntuación y hay muchísimos. De hecho, no los vamos a aprender todos. Aquí hay algunos, fíjense. Aquí hay algunos que son, bueno, si algún día quieren apantallar al universo entero, se aprenden todos los signos de puntuación que hay en el hebreo bíblico. Pero el objetivo de esta lección, bueno, es que sepan que hay signos de puntuación en el hebreo bíblico y que son muchos. Normalmente ustedes van a tener en su Biblia, cuando tengan los textos que yo les copio o que les voy a copiar de la Biblia, llevan todos sus signos de puntuación. Digo, eh, cada palabra lleva su signo de puntuación y casualmente ahí donde se pone el signo de puntuación, ahí se acentúa. Pero el signo de puntuación quiere decir algo, ¿verdad? Es una, digamos, es una indicación para la lectura. Y entonces, miren, aquí este salmo ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero lo habíamos visto sin signos de puntuación. Después de la próxima clase, vamos a hacer ejercicio de lectura tratando de identificar algunos signos de puntuación. Por lo pronto, no hay que espantarse de todos esos signitos, ¿verdad? Son signos de puntuación, ¿verdad? Y nos ayudan para localizar el acento, pero no cambian la pronunciación. Por ejemplo, aquí dice, eh, lo voy a poner más grande. Mismor le David Adonai Ro'i lo Echsar. Esto ya lo habíamos leído, ¿verdad? Pero noten que aquí tenemos un signo de puntuación debajo de la mem, lo que me indica que ahí está el acento también, entre otras cosas. Entonces, mismor, no mismor, le David. Pues aquí está el signo de puntuación, es ese angulito que está debajo de la yod, de la jirek, pues ahí acentúo. Le David. Esta palabra no se puede leer, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque esta no tiene vocal, ¿verdad? Este es un Sheba, sí, pero esta no tiene vocal. Entonces, la palabra no se puede leer. Y así se pone para que no la leamos y no digamos el nombre de Dios, Yahvé o Jehová, sino que digamos Adonai. ¿Verdad? Los judíos leen ahí Adonai, que quiere decir el Señor. Pero ustedes pueden decir Yahvé, Jehová, Jehová, Adonai, como quiera, ¿verdad? Entonces, Mismor le David a Adonai, Rogi, eh, eh, lo
también tiene su signo de puntuación debajo. Exar, ahí al lado de la Kametz está una rayita, ¿verdad? Que es un signo de puntuación. Y los dos puntitos también son un signo de puntuación. Esto me indica que se acabó el versículo, ¿verdad? Ya podemos ver que en el versículo 2 también al final tiene esos dos puntitos. ¿Mm? Y el versículo 3 también. Entonces cada versículo al final va a tener su signo de puntuación, su signo de fin de versículo, ¿verdad? Siempre. Bueno, podríamos aprender otro signo de puntuación que se da también en todos los versículos. Ay, disculpe. Que se da también en todos los versículos, ¿verdad? Y es este angulito de aquí abajo. Ese angulito hacia arriba, el angulito hacia arriba, indica la mitad del versículo. Entonces siempre vamos a encontrar estos dos, ¿verdad? Este y este en todos los versículos, este, en las poesías, ¿verdad? Pero no estamos hablando de la mitad geográfica del versículo, sino de la mitad lógica. Y eso ya nos ayuda a separar en la lectura. Por ejemplo, aquí yo no voy a decir, Mismor le David Adonai, Roí lo exar. No, 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 Javier, aquí está ese signito que me indica medio versículo. Entonces yo voy a leer Mismor le David, Adonai Roí lo exar. ¿Eh? Eh, y en el segundo versículo también tengo al final del versículo los dos puntitos y aquí el otro signo. En el tercer versículo tengo al final los dos puntitos y aquí el angulito que me indica la mitad del versículo. Entonces aquí, por ejemplo, no voy a leer Nafshi Yeshobeb Yachneni B'ma'agle Tzedek Leman Shemo. No, no, voy a leer Nafshi Yeshobeb Yancheni B'ma'agle Tzedek Leman Shemo. ¿Mm? Bueno, vamos a leer un poquito. Yadi, por favor. Yadi. Sí. El versículo 1. Uno. Ujú. Bueno, le voy a copiar un poco, maestro. Mismor le David, Adonai Roy, lo exar. Muy bien leído. Muy bien leído. Patti. A ver. Vino dese, vino deshe Yarvitseni, vino dese Yarvitseni, al me menujot yenajaleni. Muy bien. Mario, tres. Sí. Nafesh. Nafesh. No es Nafeshi, ¿verdad? Nafeshi. Exactamente. Nafshi. Nafshi. Yesh. Nashif Yesho. Nashif Yesho. Be. Exacto. Nafshi Nashif Yeshobeb. Yeshobeb. Muy bien. Luego la pausa. Leo. Nashif Yeshobeb. Ya. Nashif Yeshobeb. Yané.
Ujú. Yajib Yesové, Yanej. No, ese no se lee. Yajib Yesové, Yanen. Esto es una het. Yanehnit. No. Yan G. Yan G. Ya. Yanje. G. Yangeni. Yangen. Y con el acento aquí. ¿Mm? Yangeni. 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 Yangeni ve ma. Yangeni ve mai. Esta es una pronunciación muy complicada. Ve mai. Ve mai gelo. Gelo. El rock. No, es una tzadé y esta es una dalet. Entonces aquí dice tzedek, tzedek, tzedek. Sedek. Aquí está el acento, ¿ves? Tzedek. Entonces aquí sería bemagle, bemagle, bemagle. Esta es como una G profunda y eso es una G suave. Okay. Bemagle, tzedek, y todo en una sola, con un solo acento. Bemagle, tzedek. Le. Lema. Lematza. Lematzan. No, lema, aquí el acento. Lemat. Eso. Lemat. Lemat. San. No, es que estás confundiendo la ayin con la tzadé. Lemat. An. Exactamente. Lemat an. Lema can, lema can, Lemat lema an. can. Eso. Lemat an. Lemat an. Shem. Shemi. Esta es una holem plena. Shemol. Shemo. 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 Muy bien. Buen esfuerzo. Felipe, por favor. Gam, Gan. gam, ki, Muy bien. gam, ki, lef, Esta es una Aleph que es e, muda con e, C. elef, Muy bien. Elej. elef, No, aquí está el acento. elef, Elej. elef, be, ge, bege, Sí, bege, tal cual. Ujú. sale, ma, salema, sale, bet, Exactamente. Ahora el acento va sobre el ma. salemabeb, Exactamente. le, Lo. y, lo, y, y, ira, Y ira, no ir. Es el acento. Aquí está. En esta. Lo irá. lo, ira, Ujú, ra, ujú.
Y a ita, itag, No, esta G no suena al final. ita, No. A, ata, kiata, kiata, sim, simar, simep, esto simap, es una ayin, es esa gutural profunda que puedes pronunciar como una G profunda. Gimadi. gimadi, Ujú. shi, 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 shibe, met, Es tet. shibe, shimetet, Shibteja. Shibteja. shipteja, Ujú. bimi, bimishi, bimishia, Ujú. ge, tej, Ja. geteja, Ajá, muy bien. Ahora el acento acá. geteja, Ujú. A ver, entonces, umish mishanteja, anteja, umishanteja, umishanteja, ajá. ema, Aquí sí hay ema, que pronunciar, aquí sí hay que gema, pronunciar. Gemma, con el acento ahí, ¿ves? gema, Gemma llega, es nun. llena, pe, Ja, llena, 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 ja, me, esa así es son una tres, kibutz debajo. Kibutz suena U. mu, Ujú. muni, Eso. Yenahamuni. llena, Sí, jamuni. sí, es una tortura china, ¿eh? No, no está bien. Eh, Gam kielech bege tzalmavet lo irara kiata imadi. Bien, aquí está la mitad del versículo. Shibteja umishanteja gemma yenahamuni. Bueno, y vamos a terminar nuestra clase con la lectura de Jerónimo. Ta aroch lefanai shul shulkan ¿Ah? neget rosh El as ro- neget Neged, sí. o sor, sorai sorai so, Son dos resh, y sor, fíjense que aquí la resh so, sí acepta el sheva debajo. sorre Tzorerai, ra sorrerai tzor, ra tzor, re tzor, no re Jerónimo, ra tzorerai, sorerai tzorerai. Muy bien. sorerai dishanta ba shemen roshi kosi rebaya reba Esa G no suena. rebaya rebaya Rebayá. rebaya Muy bien. Bueno, tienen para Chac, entretenerse. chac. Tienen para entretenerse toda la semana. Tengan para que se entretengan, dice el Sí, maestro. la próxima Muy semana entonces bien. vamos a ver, la próxima semana vamos a ver esos signitos, Sí, ¿verdad? me dio gusto Y por los signitos ahorita, ¿verdad? sí, y así se presentan ya todos los textos de la Biblia, se van a presentar ya con sus signitos. Y la próxima semana vamos a conocer algunos, ¿verdad? Tres, cuatro, cinco o seis. Y con eso nos vamos a contentar de aquí hasta la lección 100.
Ya en la lección 101 ya vamos a aprender otros Ah, signos, pero esos nada más son para la dicción. sí. Son a veces signos que en español no se traducen, ¿verdad? Ni, si- ni siquiera equivalen ni siquiera equivalen a una coma, ¿verdad? Con frecuencia en español no hay que ponerlo, simplemente, bueno, así están en hebreo y ya. Este, que les vaya muy bien, que Bye. descansen. Nos vemos Muchas en gracias, marzo. doctor. ¿Nos mandará la lección Gracias. 8, maestro? La lección. Ah, esta. Sí, Sí, claro que gracias. sí. Esta sí ya nos la mandaste. Sí, la 7 sí, hace ratito. Eh, la 8 sí se la mando con mucho gusto. Nos vemos. Gracias, buenas Excelente, noches. Gracias, sí. Hasta luego, maestro. doctor. Hasta luego.